33 días de preparación para la consagración al amor misericordioso. Segunda semana, el caminito. La semana pasada cubrimos el fundamento bíblico de la enseñanza de Santa Teresa sobre la confianza, que, como aprenderemos esta semana, se llama el pequeño camino. Este caminito tendrá sorprendentes similitudes con la fe de Abraham y María, cuya esencia es creer que se cumplirá lo dicho por el Señor. De hecho, esta joven de la ciudad francesa de Lisieux, que murió en 1897, mucho antes de cumplir los 25 años, y que vivió una infancia tranquila y protegida entre hermanas cariñosas, y luego una adolescencia tranquila y protegida como monja carmelita enclaustrada, con algunas de esas mismas hermanas. Esa mujer, después de Abraham y María, es quizás el ejemplo más grande de la Iglesia de la fe, que tiene esperanza contra toda desesperanza. Por lo tanto, Santa Teresa realmente merece las dos bendiciones de Isabel. Bienaventurada la que creyó que se cumpliría lo que le dijo el Señor, y bendita tú entre las mujeres. Por supuesto, tendríamos que agregar después de María. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una mujer tan aparentemente insignificante ser tan asombrosamente bendecida? Puede ser así porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, y Él se deleita en elevar a los humildes y hacer al más grande de los más pequeños, y quizás ningún pecador sea más humilde y pequeño que Teresa de Lisieux. Día 8. Ninguno más humilde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acabo de decir que quizás nadie entre la humanidad pecadora es más humilde y pequeño que Teresa de Lisieux. Por supuesto, eso puede ser difícil de creer. Después de todo, San Pío X la llamó la santa más grande de los tiempos modernos. Y en 1997 se convirtió en una de los 33 doctores de la Iglesia. Así que claro, Dios ensalza a los humildes. ¿Pero es ella realmente tan humilde? Bueno, consideremos lo siguiente. Primero, Teresa Martín creció en una Francia profundamente afectada por la herejía jansenista, una herejía que enseña un rigorismo moral sin alegría, enfatizando el miedo y la justicia, el castigo y la severidad, el juicio y la condena. No proclama las buenas nuevas de la misericordia de Dios para los pecadores, sino sus propias malas noticias de la ira consumidora de Dios para quien se atreva a cometer la más mínima infracción contra lo que considera sus muchas reglas opresivas. Enseña que pocos se salvan, que hay que ser perfecto para ir a Jesús y hay que ganarse su amor, sobre todo multiplicando las grandes obras y los dolorosos sacrificios. Ahora Teresa se vio profundamente afectada por el jansenismo durante su juventud. Quizás su influencia vino a través de su madre, Celia, cuya propia madre era severamente jansenista y solía acosar a su pobre hija con la letanía. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Pero dejando de lado la pregunta de cómo exactamente Teresa cayó bajo la influencia del jansenismo, podemos decir esto. La afectó desde muy joven. Por ejemplo, cuando era niña, siempre que cometía algún error o hacía algo mal, incluso sin quererlo, se llenaba de ansiedad y pedía perdones que nunca terminan. Su madre relata: le decimos que ella está perdonada, pero en vano. Ella sigue llorando de todos modos. También
Vemos el efecto del jansenismo en Teresa en su infancia posterior, por ejemplo, en preparación para su primera comunión a los 10 años. Hizo y registró 1949 pequeños sacrificios y 2773 oraciones breves. Afortunadamente, Jesús mismo le enseñó más tarde, como ella dijo, a no contar mis actos. Sin embargo, mucho peor fue su doloroso combate con los escrúpulos, que a menudo va de la mano del pensamiento jansenista. La batalla de Teresa con los escrúpulos comenzó durante su retiro en preparación para su primera comunión, un retiro que fue dirigido por un sacerdote muy severo. Ella recuerda la experiencia de la siguiente manera: lo que el sacerdote nos dijo fue aterrador. Habló sobre el pecado mortal y describió un alma en estado de pecado y cuánto lo odiaba a Dios. Afortunadamente, Teresa podía confiar en su querida hermana María, cada vez que se sentía tentada a pensar que Dios la había rechazado. Pero las palabras de María solo trajeron consuelo temporal, y los escrúpulos de Teresa la siguieron incluso hasta el convento de las Carmelitas, también llamado Carmelo. De hecho, su hermana Paulina, Madre Inés, escribió: el temor de ofender a Dios envenenó la existencia de Teresa al comienzo de su vida religiosa. El jansenismo envenenó la vida religiosa temprana de Teresa, no solo al crear en ella un miedo excesivo a ofender a Dios, sino también haciéndola desarrollar una preocupación malsana por el sufrimiento. Esto queda claro a través de sus cartas de la época, por ejemplo. Y este es solo un ejemplo entre muchos. Leemos: la santidad no consiste en decir cosas bonitas, ni siquiera en pensarlas o sentirlas. Consiste en sufrir y sufrir por todo. Santidad. Hay que conquistarlo a punta de espada. Hay que sufrir. Hay que agonizar. Ahora, además de la influencia del jansenismo, la humildad de Teresa es también el resultado de que ella es simplemente una niña muy frágil y rota. Habiendo perdido a su madre biológica por cáncer a la edad de 3 años y a su madre adoptiva Paulina, quien ingresa al Carmelo cuando Teresa cuenta con 9 años, se convirtió en un desastre emocional que lloraría a la menor provocación. De hecho, otros solían decirle: lloras tanto durante tu infancia, ya no tendrás lágrimas para derramar más adelante. Su hipersensibilidad no se curaría hasta que recibió la gracia de su conversión en la noche de Navidad, a la edad de 14 años, debido a la profunda fragilidad emocional de Teresa, que la llevó a un colapso psicológico debilitante a la edad de 10 años. Sus hermanas la protegieron y amaron tanto que se convirtió en una marginada socialmente incómoda y solitaria cuando finalmente comenzó a ir a la escuela. De hecho, los otros niños de la escuela la intimidaban y se burlaban de esta niña que no sabía cómo unirse a sus juegos y ni siquiera podía peinarse por sí misma. En medio de su extrema soledad y sensibilidad, Teresa anhelaba profundamente ser amada. De hecho, el suyo era un anhelo tan grande que admitió que, dada la oportunidad, básicamente se habría arrojado a los brazos de la primera criatura que apareciera, como ella misma lo expresó. Con un corazón como el mío, me habría dejado llevar y cortarme las alas. Sé que sin él podría haber caído tan bajo como Santa María Magdalena. Gracias sea con Dios, el Señor mostró una misericordia asombrosa por las más pequeñas de las almas al preservarla con anticipación de una vida de pecado grave, al eliminar los obstáculos que le habrían causado su caída.
Ahora Teresa era dolorosamente consciente de toda la debilidad que acabo de describir y más. Así que ni siquiera intentes decirle que no es un alma pequeña. Si dijeras eso, probablemente te miraría a los ojos y respondería con toda seriedad: amigo mío, no hay nadie más humilde que yo. Oración de hoy. Ven Espíritu Santo, fuego de misericordia. Ayúdame a reconocer mi propia humildad y a regocijarme en la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este día de la preparación su hermana en Cristo desde la ciudad de Corrientes, Argentina, Claudia Alejandra Catuono, para Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Lluvia de bendiciones.